¡Ras! El sonido de la seda al desgarrarse fue seco, violento, y en el silencio gélido de la noche madrileña resonó más fuerte que un disparo. En una fracción de segundo, la perfección se convirtió en pesadilla. Minutos antes, frente a la imponente fachada del Hotel Gran Aurora, la atmósfera vibraba con esa electricidad exclusiva de la Nochebuena en la capital. Las luces doradas adornaban los árboles desnudos del paseo, compitiendo con los flashes de 300 paparazzi hambrientos de escándalo. Dentro, el aire olía a pino, canela y dinero viejo. Fuera, el viento cortante de diciembre no perdonaba a nadie. Para Serafina Hartman, esa noche no era una fiesta, era un campo de batalla. Sentada en la parte trasera de su limusina blindada, la CEO de Hartman Lux repasaba su reflejo en el cristal tintado. A sus 34 años, Serafina era conocida en la prensa rosa y en las páginas de economía como la reina de hielo. Rica, blanca, insultantemente bella y siempre impecable. Pero bajo esa capa de alta costura, el miedo la devoraba. Los rumores sobre su destitución circulaban por los mentideros de la alta sociedad como la pólvora. Si esta gala benéfica fallaba, si mostraba una sola grieta en su armadura, los buitres de la junta directiva la despedazarían antes de que sirvieran el turrón. Perfecta o nada. Susurró para sí misma, una mantra cruel que había aprendido desde la cuna. Mientras tanto, a solo unos metros de allí, pero en un universo completamente distinto, Dante frotaba sus manos callosas para entrar en calor. Oculto en la entrada de servicio, entre contenedores de basura y generadores ruidosos, Dante, un hombre negro de espalda ancha y mirada profunda, ajustaba el cableado de un reno luminoso que parpadeaba. A sus 36 años, la vida de Dante se medía en horas extra y sacrificios. Su abrigo de trabajo estaba gastado, y sus botas habían visto inviernos mejores. En su bolsillo derecho, sus dedos rozaron el frío metal de unas tijeras antiguas de sastre. Eran viejas, de acero al carbono, la única herencia que le quedaba de su esposa fallecida. No eran una herramienta de electricista, eran un amuleto. Una oración silenciosa. Solo 2 horas más, aguanta. Se dijo Dante, pensando en Sola. Su pequeña Sola, de 7 años, que le esperaba en casa con la ilusión intacta de colgar la estrella en su raquítico árbol de Navidad. Necesitaba este pago extra para comprarle el set de dibujo que ella tanto deseaba. Por Sola, él aguantaría el frío y la invisibilidad social. La limusina de Serafina se detuvo. El portero abrió la puerta con una reverencia teatral. Serafina respiró hondo. Compuso su sonrisa ensayada y bajó. El frío la golpeó en la cara, pero no se inmutó. Saludó a la multitud. Una visión etérea envuelta en seda color champán. Dio el primer paso hacia la escalinata de mármol. Los flashes estallaron como una tormenta eléctrica. Y entonces sucedió. Al dar el segundo paso, el vestido, diseñado para abrazar sus curvas como una segunda piel, falló. La costura de la cintura estalló, abriéndose de par en par hasta la cadera. La piel pálida de su costado quedó expuesta bajo la luz implacable de los focos. El murmullo de la multitud fue instantáneo, un zumbido de vergüenza ajena y morbo. Los fotógrafos, oliendo la sangre, se abalanzaron. No había piedad. Mañana, esa imagen sería la portada de todas las revistas, el meme de todas las redes sociales. La prueba definitiva de que Serafina Hartman no era perfecta. Serafina se quedó paralizada. El pánico le cerró la garganta. Quiso cubrirse con las manos, pero el gesto solo acentuaba el desastre. Se sentía desnuda, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su carrera, su legado, todo se desmoronaba por un hilo roto. Desde las sombras, Dante lo vio todo. Sus ojos, acostumbrados a observar detalles que otros ignoraban, no vieron un escándalo. Vieron la tensión de la tela. Vieron el corte limpio, demasiado limpio para ser un accidente. Pero sobre todo, vio el terror absoluto en los ojos de una mujer que estaba sola rodeada de gente. Su instinto, dormido durante años bajo capas de supervivencia y duelo, despertó de golpe.
Sin pensarlo, sin pedir permiso, Dante salió de la oscuridad. Caminó directamente hacia el centro del huracán mediático, con su ropa de trabajo manchada y su presencia imponente, abriéndose paso entre la seguridad confundida. El silencio cayó sobre la entrada cuando este hombre, un extraño, se plantó frente a la mujer más poderosa de la ciudad. Dante no miró a las cámaras. Miró a Serafina a los ojos, con una calma que ella no había sentido en años. Sacó las viejas tijeras de su bolsillo. El metal brilló bajo las luces navideñas. «No se mueva, señora», dijo Dante con una voz grave y segura, un contraste absoluto con el caos que los rodeaba. «Deme 2 minutos, yo arreglo esto». El jefe de seguridad, Marcus Reed, reaccionó como un perro de presa. Se abalanzó hacia ellos, con el auricular vibrando en su oído y la mano ya en el hombro de Dante. «¿Pero qué hace?», ladró Marcus, su voz cargada de esa autoridad nerviosa típica de quien sabe que va a perder su empleo. «Suelte eso inmediatamente. Seguridad». El círculo de fotógrafos se estrechó. Los flashes eran cegadores, estallidos de luz blanca que hacían que la escena pareciera una película antigua a cámara lenta. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido de indignación y curiosidad morbosa. Un hombre de mantenimiento, un nadie, con unas tijeras oxidadas cerca de la mujer más rica de Madrid. Serafina sintió el impulso de huir. Su jefa de prensa, Serina, ya estaba gritando órdenes para que la cubrieran con abrigos y la sacaran de allí por la puerta de servicio, como a una delincuente. Pero entonces, Serafina miró de nuevo a Dante. No había malicia en él. Sus ojos oscuros no buscaban fama ni dinero. Había una competencia tranquila, la seguridad de un artesano que sabe exactamente lo que tiene entre manos. En un mundo lleno de tiburones sonrientes y falsas promesas, la honestidad brutal de aquel hombre la desarmó. ¡Alto! La voz de Serafina cortó el aire helado, deteniendo a Marcus en seco. Se hizo un silencio sepulcral, solo roto por el tráfico lejano de la Castellana. Serafina miró a Dante y asintió levemente, un gesto imperceptible para las cámaras, pero un contrato vinculante entre los dos. «Hazlo», susurró ella. Dante no perdió un segundo. No sonrió, no agradeció. Simplemente tomó el mando. «Necesito una barrera», ordenó Dante a los guardias, con una autoridad natural que no se aprende en ninguna escuela de negocios. «Levantad los abrigos, tapadnos. Dadme 30 segundos». Marcus, aturdido, obedeció. Los guardias de seguridad se giraron, creando un muro humano de espaldas a la pareja, bloqueando la visión directa de los paparazzi. En ese pequeño espacio privado, bajo el cielo nocturno de invierno, Dante se arrodilló. Estudió la tela desgarrada. Era seda salvaje, un tejido caprichoso. Si intentaba coserlo, se deshilaría. Si ponía un imperdible, parecería barato. Solo había una salida: la destrucción controlada. «No mires abajo», le indicó Dante, su voz grave resonando cerca de la cintura de ella. «Mira al frente, barbilla arriba. Eres una reina, demuéstralo». Serafina clavó la vista en las luces navideñas del hotel. Sintió el frío metal de las tijeras rozar su piel, seguido por el sonido inconfundible del corte. «Chris». El pánico volvió a subir por su garganta. «¿Está cortando el vestido? ¿Está loco?» «Confía», dijo él, como si le leyera el pensamiento. Dante trabajaba con una velocidad vertiginosa. Sus manos grandes y callosas se movían con la delicadeza de un pianista. Eliminó el borde desgarrado y, con un giro audaz de la muñeca, transformó el accidente en intención. Cortó la tela en diagonal, creando una abertura asimétrica en la cadera, una línea agresiva y moderna que recordaba a los diseños vanguardistas de la pasarela Cibeles. Sacó un pequeño clip metálico de su caja de herramientas. Lo ocultó en el pliegue y aseguró la estructura. «Listo», dijo Dante, poniéndose de pie y guardando las tijeras. «Ahora, cuando camines, hazlo despacio. Deja que la tela baile». Los guardias bajaron los abrigos. El mundo contuvo el aliento. Esperaban ver un desastre, un remiendo chapucero. Lo que vieron fue una declaración de guerra.
El vestido ya no era la prenda clásica y aburrida de antes. Ahora tenía carácter. La abertura lateral revelaba la pierna de Serafina de una forma elegante y poderosa. Parecía alta costura, algo atrevido y deliberadamente provocador. Serafina se miró en el reflejo de una puerta de cristal. No se reconoció. Parecía más fuerte, más real. Se giró hacia Dante para darle las gracias, pero él ya se estaba retirando, fundiéndose con las sombras, volviendo a ser invisible. Los fotógrafos enloquecieron. «¡Serafina! ¡Aquí! ¡Míranos!». El escándalo se había convertido en triunfo. Mientras Serafina entraba al hotel como una diosa victoriosa, Dante se deslizó por el pasillo lateral hacia la zona técnica. El corazón le latía con fuerza. Tenía que irse. Sola le esperaba. Si corría, llegaría a tiempo para leerle un cuento antes de dormir. Pero al pasar junto a la sala de generadores, un brillo metálico en el suelo, junto a un cubo de basura, llamó su atención. Dante se detuvo. Su instinto le gritó que siguiera caminando, que no se metiera en problemas. Pero se agachó. Allí, medio oculta bajo un cable, había una cuchilla de afeitar. Una hoja fina, industrial. Y enganchada en el filo, había unas hebras de seda color champán. El estómago de Dante se cerró en un puño. No había sido un fallo de costura. Alguien se había acercado a Serafina antes de que bajara del coche. Alguien había debilitado la tela a propósito para que se rompiera ante las cámaras. Levantó la vista y, a través de la puerta entreabierta del almacén, vio dos figuras discutiendo en voz baja. Reconoció la calva brillante de Malcolm Grayson, el presidente de la junta, y la risa nerviosa de Jasper, el diseñador estrella. «Ha sido demasiado sutil», decía Jasper. «Pero la humillación servirá. Mañana la echamos», respondió Malcolm con frialdad. «Nadie quiere a un aseo que se desmorona en público». Dante apretó la cuchilla en su mano hasta que casi le cortó la piel. Esto no era moda. Esto era una ejecución pública. Y él, un simple electricista con una hija que alimentar, acababa de convertirse en el único testigo del crimen. Aquí tienes la parte 3, manteniendo la intensidad emocional y el estilo cinematográfico, localizada para la audiencia hispanohablante. Dante se quedó inmóvil en el pasillo de servicio, un purgatorio de hormigón gris entre el brillo del salón de baile y la suciedad de la calle. En la palma de su mano, la cuchilla de afeitar pesaba más que un bloque de plomo. Al otro lado de las puertas dobles, la música de villancicos se mezclaba con el tintineo de copas de cristal de Bohemia. Podía imaginar a Serafina allí dentro, sonriendo, creyendo que había escapado del desastre, sin saber que los tiburones nadaban en su propia pecera. Malcolm y Jasper no se detendrían. El vestido roto era solo el primer acto. El verdadero golpe final vendría cuando la junta votara su despido por inestabilidad emocional. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era la vecina, la señora Carmen. «Dante, hijo, sola pregunta por la estrella. Dice que no se duerme hasta que llegues». El mensaje le atravesó el pecho. Debería irse. Debería tirar esa cuchilla a la basura, salir por la puerta trasera y correr hacia el metro. Su vida era sola. No tenía tiempo para intrigas corporativas ni para salvar a princesas millonarias que vivían en áticos de la calle Serrano. Dante dio un paso hacia la salida. Su mano rozó el pomo de la puerta. Pero entonces, sus dedos tocaron las tijeras en su otro bolsillo. Las tijeras de Emily. Emily, que nunca soportaba una injusticia, que cosía abrigos gratis para los niños del barrio. Si él se iba ahora, dejando a esa mujer sola contra los lobos, ¿con qué cara miraría a su hija mañana? Maldijo por lo bajo y dio media vuelta. No podía irse. Pero el destino, o más bien la ambición humana, tenía otros planes. Antes de que pudiera llegar al área principal, una figura bloqueó el pasillo. Era Jasper Knox. El diseñador llevaba un smoking de terciopelo azul noche que costaba más de lo que Dante ganaba en un año. Se apoyaba en la pared con una elegancia estudiada, pero sus ojos tenían el brillo febril de la desesperación. «Eres bueno con las manos, amigo», dijo Jasper. Su tono era suave, pero venenoso.
arrastrando las vocales con ese acento pijo y estirado de quien nunca ha tenido que pedir perdón. Ese arreglo en el vestido. Impresionante. Casi arruinas mi momento. Dante no se amedrentó. Mantuvo la distancia, su cuerpo tenso, listo para cualquier cosa. Levantó la mano, mostrando la cuchilla y los hilos de seda entre sus dedos. «No fue un accidente», dijo Dante, su voz resonando grave en el pasillo vacío. «Y tú lo sabes. Te vi con Malcolm». La sonrisa de Jasper no vaciló, pero sus ojos se entrecerraron. Se despegó de la pared y caminó hacia Dante, invadiendo su espacio personal con un aroma a colonia cara y ginebra. «¿Y quién te va a creer?», susurró Jasper. «Mírate. Eres el personal de mantenimiento, un fantasma. Nosotros somos intocables». Jasper metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre grueso. Lo extendió hacia Dante. No hacía falta abrirlo para saber qué contenía. Billetes. Muchos. Suficientes para pagar el alquiler de 6 meses, para comprarle a Sola 1000 cajas de pinturas. «Tómalo», instó Jasper. «Es un aguinaldo de Navidad. Desaparece. Vuelve a tu agujero y olvida lo que has visto. Nadie sale herido». Dante miró el sobre. Luego miró a Jasper. La indignación le subió por la garganta, caliente y amarga. «Yo no vendo la verdad», respondió Dante. Su dignidad era lo único que no le podían quitar. La cara de Jasper cambió. La máscara de sofisticación cayó, revelando una crueldad fea y desnuda. Guardó el sobre y dio un paso más cerca, bajando la voz hasta convertirla en un silbido amenazante. «Escúchame bien, chaval. Sé quién eres. Dante Walker. Padre soltero. Antecedentes limpios, pero precariedad laboral evidente». Jasper sacó su teléfono móvil y lo sostuvo en el aire como un arma. «Una llamada. Solo necesito hacer una llamada a la policía. Diré que te vi robando a los invitados. O mejor aún, diré que te vi actuando de forma agresiva. ¿Sabes lo que pasa cuando un hombre como tú es detenido en un lugar como este?» Jasper sonrió, mostrando los dientes. «Llaman a servicios sociales. Se llevan a la niña. Esta misma noche». El mundo de Dante se detuvo. El aire salió de sus pulmones. «No te atreverías», gruñó Dante cerrando los puños. «Pruébame», desafió Jasper. «Si das un paso hacia ese salón de baile, si abres la boca, Sola dormirá en un centro de acogida antes de que salga el sol». Dante se quedó paralizado. La furia y el terror luchaban en su interior. Podía soportar los insultos, la pobreza, el frío. Pero Sola era sagrada. Jasper había encontrado su único punto débil y había clavado el cuchillo hasta el fondo. En ese momento, el walkie-talkie de un guardia de seguridad sonó al final del pasillo, rompiendo la tensión. Jasper se ajustó la pajarita, recuperando su compostura arrogante. «Sabia elección», dijo, dando por hecha la rendición de Dante. «Ahora, lárgate». Dante vio cómo Jasper se daba la vuelta y regresaba a la fiesta, impune. Se quedó solo en la penumbra, temblando de rabia impotente. Estaba atrapado. Si hablaba, perdía a su hija. Si callaba, perdía su alma. Pero la noche aún no había terminado. Y el destino estaba a punto de jugar una carta cruel que nadie, ni siquiera el calculador Malcolm, había previsto. El teléfono de Dante volvió a sonar. Esta vez no era un mensaje. Era una llamada de la señora Carmen y su voz sonaba al borde del pánico. «Dante, es una emergencia. He tenido que salir. La niña. Dante, lo siento mucho, pero Sola ha ido a buscarte al hotel». El teléfono se le resbaló de los dedos sudorosos, pero Dante lo atrapó en el aire con un reflejo desesperado. «Sola aquí, en el hotel». La sangre se le heló en las venas, un frío mucho más penetrante que el viento de diciembre que soplaba fuera. Olvidó a Jasper. Olvidó la amenaza de perder la custodia, el sobre con dinero sucio y la maldita cuchilla de afeitar que le quemaba en el bolsillo. En ese instante, Dante dejó de ser el empleado invisible de mantenimiento y volvió a ser solo un padre aterrorizado. «¡Sola!», gritó, su voz rebotando contra las paredes de hormigón del pasillo de servicio. Echó a correr.
Sus botas pesadas golpeaban el suelo con urgencia, ignorando los carteles de «Prohibido el paso» y empujando las puertas batientes con el hombro. Atravesó las cocinas, esquivando camareros que cargaban bandejas de canapés de caviar, y salió disparado hacia el vestíbulo principal. Mientras tanto, en la entrada lateral del Gran Aurora, una puerta giratoria escupía a una niña pequeña al interior del lujo. Sola, de 7 años, parecía minúscula bajo la inmensidad de los techos abovedados y las lámparas de araña que colgaban como cascadas de diamantes. Llevaba su abrigo rosa del mercadillo, un gorro de lana que le tapaba las orejas, y aferrada contra su pecho como un escudo, una pequeña caja envuelta en papel de regalo arrugado. La niña giraba la cabeza de un lado a otro, sus grandes ojos oscuros llenos de lágrimas contenidas. El ruido de la fiesta, las risas estridentes de la jet set madrileña y el flash de las cámaras la golpearon como una ola física. Estaba perdida en un mundo de gigantes brillantes. ¿Papá?, llamó sola, pero su vocecita fue engullida por la orquesta que tocaba villancicos de jazz. En el centro del salón, Serafina intentaba mantener la compostura. Estaba rodeada de inversores que la miraban con una mezcla de admiración por su nuevo look y codicia financiera. Pero su mente estaba en otra parte, reviviendo la calidez de las manos de aquel hombre en su cintura. De repente, a través de un hueco entre dos magnates del petróleo, la vio. Una niña negra, sola, temblando de frío y miedo en medio de la opulencia. La imagen era tan discordante, tan dolorosamente real en medio de tanta falsedad, que a Serafina se le cortó la respiración. Recordó su propia infancia, las navidades frías en internados suizos, rodeada de lujos pero sin nadie que la abrazara. «Disculpen», dijo Serafina, dejando a los inversores con la palabra en la boca. Empezó a caminar hacia la niña, impulsada por un instinto que no sabía que tenía. Pero Malcolm Grayson fue más rápido. Desde su posición privilegiada en la balconada, el presidente de la Junta vio la oportunidad perfecta. Vio a Dante irrumpir en el salón, sudoroso y frenético, buscando a la niña, y vio cómo la narrativa podía torcerse a su favor con un solo gesto. Malcolm hizo una señal imperceptible a Marcus Reed. Ahora, Dante vio el abrigo rosa. El alivio lo inundó de golpe, casi haciéndole caer de rodillas. «¡Sola!», gritó sin importarle quién miraba. La niña se giró, y su rostro se iluminó con esa adoración pura que solo los hijos tienen. «¡Papi!». Sola corrió hacia él. Dante se agachó para recibirla, abriendo los brazos para protegerla de todo ese mundo hostil. Pero antes de que pudiera tocarla, una masa de cuerpos uniformados se le echó encima. Marcus y 2 guardias de seguridad placaron a Dante contra el suelo de mármol pulido. El impacto fue brutal. La caja de herramientas de Dante cayó, desparramando llaves inglesas y cinta aislante por el suelo. «¡Quieto! ¡No se mueva!», rugió Marcus, inmovilizándole las manos a la espalda. «¡Papá!». El grito de Sola fue agudo, desgarrador. La niña intentó acercarse, pero el pánico la paralizó. Jasper Knox, apareciendo de la nada como un actor en su gran final, señaló dramáticamente hacia el suelo, donde las viejas tijeras de Dante habían caído. «¡Tiene un arma!», gritó Jasper para que todos lo oyeran, convirtiendo una herramienta de costura en una amenaza mortal. «Ha traído unas tijeras a la gala. Es un lunático». El salón enmudeció. La música se detuvo. Cientos de ojos se clavaron en la escena. Un hombre negro inmovilizado en el suelo por 3 guardias, y una niña pequeña llorando desconsolada a su lado. «No he hecho nada», gritó Dante, con la cara aplastada contra el suelo frío, luchando no por liberarse, sino por mirar a su hija. «Sola, no mires. Cierra los ojos, cariño». «¡Sacadlo de aquí!», ordenó Malcolm, bajando las escaleras con paso firme. «Está alterando el orden y amenazando la seguridad de nuestros invitados. Llamad a la policía y a servicios sociales para la menor». Serafina se quedó helada a medio camino. Miró a Dante, humillado y sometido. Miró a Sola, que sollozaba abrazada a su regalo, una imagen de la inocencia destrozada por la crueldad de los adultos. Y luego miró a Malcolm y Jasper,
que intercambiaban una mirada de triunfo disimulado. El corazón de Serafina martilleaba contra sus costillas. Todo su entrenamiento, años de construir una fachada de hielo para sobrevivir en ese mundo de hombres, le gritaba que se diera la vuelta, que dejara que seguridad se llevara al intruso, que salvara su reputación. Pero entonces, sola miró a Serafina. A través de las lágrimas, los ojos de la niña buscaron ayuda en la única mujer que parecía tener poder allí. Y en ese instante, el hielo se rompió para siempre. El sonido de los tacones de aguja de Serafina golpeando el mármol fue lo único que se escuchó por encima de los sollozos de Sola. Clac, clac, clac. No era el paso de una modelo de pasarela. Era la marcha de un general entrando en combate. Soltadle. La orden de Serafina restalló en el aire como un látigo, clara y autoritaria. Marcus Reed vaciló, mirando a Malcolm y luego a Serafina. La jerarquía se estaba desmoronando en tiempo real. «Serafina, querida», intervino Malcolm con una sonrisa condescendiente que no le llegaba a los ojos, intentando recuperar el control. «No te alteres. Es solo un incidente menor con el servicio. Vuelve al escenario. Nosotros nos encargamos de la basura». Esa palabra, basura, fue la gota que colmó el vaso. Serafina se detuvo a 1 metro de los guardias. Sus ojos, antes fríos como el hielo, ahora ardían con una furia justa. «He dicho que le soltéis. Ahora mismo. O mañana por la mañana todos vosotros estaréis haciendo cola en la oficina del paro». Marcus soltó el brazo de Dante como si quemara. Los otros 2 guardias retrocedieron, bajando la cabeza. Dante no se levantó para encararse con ellos. No le importaba su orgullo. Se arrastró de rodillas hasta Sola. La niña se lanzó a su cuello, temblando como una hoja, enterrando la cara en el pecho sucio de su padre. «Ya pasó, mi vida, ya pasó», susurró Dante en español, besando su cabeza llena de trencitas. «Papá está aquí». La imagen era tan poderosa, tan dolorosamente humana, que los móviles de los invitados dejaron de grabar el escándalo para capturar la emoción. El loco de las tijeras se había transformado ante sus ojos en un padre desesperado. Serafina se agachó junto a ellos, sin importarle que su vestido de miles de euros tocara el suelo. Miró a Dante a los ojos. «Dante», dijo ella, usando su nombre por primera vez en voz alta. «¿Qué está pasando realmente?» Dante levantó la vista. Tenía el labio partido por el golpe contra el suelo, pero su mirada era limpia. Metió la mano en el bolsillo, con movimientos lentos para no asustar a nadie, y sacó la evidencia. «No traje un arma, señora», dijo Dante, levantando la mano para que todos pudieran ver. «Traje la verdad». En su palma abierta descansaba la cuchilla industrial y el trozo de seda color champán. «Encontré esto escondido detrás de los generadores, donde me vio el señor Knox», explicó Dante, su voz ganando fuerza, proyectándose hacia la multitud. La seda salvaje no se rompe así por las buenas. Alguien debilitó las costuras de su vestido con esto. Fue un sabotaje. Un murmullo de asombro recorrió la sala. ¿Sabotaje? ¿En la gala de Navidad? Jasper Knox se puso pálido, el color drenándose de su rostro bronceado artificialmente. «¡Miente!», gritó Jasper, su voz demasiado aguda, delatando su histeria. «¡Es un truco! La ha puesto él ahí». Dante se puso de pie, levantando a Sola en brazos. Ahora que estaba erguido, parecía una torre inexpugnable. «Hay cámaras en el pasillo técnico», dijo Dante con calma, señalando hacia la salida de servicio. «Las revisé la semana pasada. Funcionan perfectamente. Si miramos la grabación de hace 40 minutos, veremos quién escondió la cuchilla. Y también veremos al señor Knox y al señor Grayson discutiendo cómo usar este escándalo para despedirla a usted». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Malcolm y Jasper. El presidente de la junta, el hombre que movía los hilos de la ciudad, parecía de repente muy pequeño y muy viejo. Malcolm intentó una última jugada desesperada. «Esto es absurdo. Serafina, vas a creer a un simple operario antes que a tu propio consejo de administración». Serafina miró a Malcolm. Recordó todos los años de críticas veladas, de exigencias imposibles,
de sentirse sola en la cima. Luego miró a Dante, un hombre que no tenía nada, y sin embargo, había arriesgado su libertad y su trabajo por defender la dignidad de una desconocida. La elección era sencilla. Serafina se giró hacia Marcus Reed. «Marcus», dijo ella con una calma letal, «bloquea las salidas. Nadie sale de este hotel hasta que la policía revise esas grabaciones». «Pero señora...» «El señor Grayson», balbuceó el jefe de seguridad. «El señor Grayson es un sospechoso en una investigación corporativa», cortó Serafina. «Y tú trabajas para Hartman Lux, no para él. Hazlo». Marcus asintió, cuadrándose. «¡Cierren las puertas!», ordenó a sus hombres. El pánico estalló en los ojos de Jasper. Intentó escabullirse hacia la salida lateral, pero 2 guardias le cortaron el paso. Los flashes de los fotógrafos, que antes buscaban la humillación de Serafina, ahora devoraban la caída en desgracia de los conspiradores. Serafina se volvió hacia Dante. Por primera vez en la noche, sonrió. No su sonrisa de reina de hielo, sino una sonrisa cansada, real y agradecida. «Gracias», le dijo suavemente. Dante asintió, apretando a Sola contra su pecho. «Solo quiero llevar a mi hija a casa, señora», dijo él. «Tiene que colgar una estrella». «Lo harás», prometió Serafina. «Pero antes, vamos a terminar con esto, juntos». La llegada de la Policía Nacional al Hotel Gran Aurora fue discreta pero contundente. 2 coches patrulla aparcaron junto a la alfombra roja, sus luces azules giratorias tiñendo de frialdad la decoración navideña. Dentro del salón de baile, el tiempo parecía haberse detenido. Nadie bebía champán, nadie reía. La orquesta había dejado sus instrumentos en el suelo. Todos esperaban el veredicto de la sala de seguridad, donde Serafina, Dante, aún con Sola en brazos, Marcus Reed y los oficiales revisaban las grabaciones. Malcolm Grayson y Jasper Knox permanecían en el centro de la pista, rodeados por un cordón invisible de aislamiento social. Los mismos invitados que hace una hora les reían las gracias, ahora les daban la espalda, fingiendo mirar sus teléfonos. El olor del fracaso es algo que la alta sociedad madrileña detecta al instante y huele peor que el pescado podrido. 10 minutos después, las puertas dobles de caoba se abrieron. Serafina salió primero. No caminaba como una víctima, caminaba con la cabeza alta, con esa determinación feroz de quien ha sobrevivido a un naufragio y llega a la orilla para reclamar su tierra. Detrás de ella, un oficial de policía caminaba directamente hacia Jasper. «Jasper Knox», dijo el agente con voz monótona. «Queda detenido por daños a la propiedad y conspiración para cometer delito». Jasper se desmoronó. La fachada de enfant terrible de la moda se disolvió en un segundo. «¡Yo no fui!», chilló, señalando con un dedo tembloroso a Malcolm. «Fue idea suya. Él me prometió el control creativo si la humillábamos. Me dijo que tenía que hacerlo». La confesión resonó en el salón, clara y patética. Malcolm Grayson cerró los ojos, sabiendo que el juego había terminado. No hubo gritos por su parte, solo el silencio gélido de la derrota. Cuando los agentes le pidieron que les acompañara, Malcolm se ajustó los gemelos de oro y miró a Serafina una última vez. «Has ganado la batalla, niña», masculló al pasar a su lado. «Pero la guerra de los negocios es larga». «Estás equivocado, Malcolm», respondió Serafina, lo suficientemente alto para que la junta directiva la oyera. «Esto no son negocios. Esto era dignidad. Y tú acabas de perder la poca que te quedaba». Los flashes estallaron de nuevo cuando la policía escoltó a los 2 hombres fuera del hotel. El escándalo estaba servido, pero esta vez la narrativa había cambiado radicalmente. No era la CEO incompetente, era la CEO de hierro que limpió su propia casa. Serafina subió al pequeño escenario donde antes tocaba la orquesta. El micrófono acopló un segundo antes de que su voz llenara la sala. «Señoras y señores», empezó, su voz un poco ronca por la emoción. «Esta noche íbamos a recaudar fondos para corazones rotos. Irónicamente, casi rompemos uno aquí mismo». Buscó a Dante entre la multitud. Él se había quedado en un discreto segundo plano, cerca de una columna, meciendo a Sola que empezaba a quedarse dormida por el agotamiento.
«Ese hombre de ahí», señaló Serafina, y cientos de cabezas se giraron. «No es solo un empleado de mantenimiento. Esta noche, Dante ha demostrado más integridad, talento y clase con unas tijeras oxidadas y ropa de trabajo que todos nosotros con nuestros trajes de etiqueta». Un aplauso tímido comenzó en el fondo de la sala. Fue Bianca, la estilista, quien empezó a aplaudir. Luego se unió un inversor, luego otro. En segundos, el salón entero estalló en una ovación cerrada. No era un aplauso de cortesía, era un reconocimiento genuino, algo raro y precioso en esos círculos. Dante bajó la mirada, incómodo con la atención. Apretó a Zola un poco más fuerte. No quería aplausos, solo quería que dejaran de mirarles para poder irse. Su hija pesaba en sus brazos, un peso dulce y familiar. Serafina bajó del escenario y se abrió paso entre la gente hasta llegar a él. La multitud se apartó como el mar rojo. «Dante», dijo ella parándose frente a él. Ya no había barreras de clase entre ellos. Solo eran dos personas exhaustas. «Gracias por salvarme. Y lamento profundamente que Zola haya tenido que ver esto». Dante negó con la cabeza lentamente. «Usted hizo lo correcto al final, señora. Eso es lo que ella recordará. Que la señora guapa ayudó a papá». Zola se removió en brazos de su padre, frotándose un ojo con el puño cerrado. Miró a Serafina con curiosidad infantil. «¿Eres una princesa?», preguntó la niña con voz soñolienta. Serafina sonrió, una sonrisa que le arrugó los ojos, y le quitó 10 años de encima. «No, cariño. Solo soy una mujer con un vestido muy bonito que tu papá arregló». Dante miró el reloj de pared. Eran casi las 11. «Tenemos que irnos», dijo él. «La tradición, la estrella». Serafina asintió, sintiendo una punzada repentina de soledad. La gala continuaría, los camareros servirían más vino, los ricos seguirían hablando de dinero. Pero la verdad, la vida real, se estaba marchando por la puerta. «¿Tenéis coche?», preguntó ella. «Vamos en metro, es directo», respondió Dante con orgullo. No aceptaría limusinas ni caridad. «Entiendo», dijo Serafina con respeto. Miró las tijeras que Dante había vuelto a guardar en su bolsillo. «Cuida esas manos, Dante. Tienen magia». Dante asintió una vez, un gesto de despedida sobrio y digno. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con la cabeza alta, llevando su tesoro más preciado en brazos. Serafina se quedó viéndolos marchar hasta que desaparecieron por las puertas giratorias, tragados por la noche fría de Madrid. De repente, el salón de baile, con todo su oro y su cristal, le pareció el lugar más vacío de la tierra. La limusina dejó a Serafina frente a su edificio en el exclusivo barrio de Salamanca. El portero de noche le abrió la puerta con la misma reverencia de siempre, pero esta vez, el silencio del portal de mármol le pareció ensordecedor. Subió al ático. Al entrar, el aire acondicionado estaba programado a unos perfectos 21 grados, y el olor a ambientador de sándalo lo impregnaba todo. Era un hogar de revista, sofás de diseño italiano, obras de arte abstracto en las paredes y una vista panorámica de las luces de Madrid. Sin embargo, se sentía tan frío como una tumba. Serafina se quitó los tacones, dejándolos tirados en el pasillo, un gesto de desorden que nunca se permitía. Caminó descalza sobre el suelo radiante hasta la cocina. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban. La adrenalina del enfrentamiento con Malcolm y Jasper se había evaporado, dejando paso a una verdad mucho más aterradora. Había ganado la guerra corporativa, pero iba a pasar la Nochebuena cenando sola una ensalada de rúcula, rodeada de regalos caros que nadie abriría. Recordó la mirada de Zola, la forma en que la niña se aferraba al cuello de su padre, como si él fuera el único refugio seguro en un mundo en llamas. Recordó las manos de Dante, ásperas y marcadas por el trabajo duro, pero capaces de crear belleza a partir del desastre. En su ático de 3 millones de euros, Serafina Hartmann se sintió por primera vez en su vida profundamente pobre. A varios kilómetros de allí, en un bloque de pisos antiguos en el barrio de Carabanchel, la realidad era muy distinta.
El apartamento de Dante era pequeño, un bajo interior con ventanas que dejaban colar el frío húmedo de la meseta. No había mármol, sino baldosas gastadas. No había arte abstracto, sino dibujos de Zola pegados con celo en la nevera, y muebles que Dante había restaurado con paciencia infinita. Pero estaba caliente. Los radiadores antiguos siseaban con esfuerzo, y el olor a chocolate caliente llenaba la estancia. ¡Papi, la estrella!, bostezó Zola, luchando contra el sueño, con los ojos pesados pero brillantes de ilusión. Dante sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina que le llegaba a los ojos. Había dejado el uniforme de trabajo en el cesto de la ropa sucia, lavándose las manos con cepillo para quitarse la grasa del hotel. «Venga, renacuaja, arriba». Dante cogió a Zola en brazos y la elevó hacia la copa del pequeño abeto sintético que tenían en el rincón del salón. El árbol era modesto, decorado con guirnaldas de papel que Zola había hecho en el colegio y algunas bolas de plástico. Zola estiró sus bracitos y colocó la estrella. Era una estrella vieja, con el dorado descascarillado en las puntas, comprada hace años cuando su madre, Emily, aún vivía. «Perfecta», susurró Dante besando la mejilla de su hija. «Mamá la puede ver desde ahí arriba». Zola asintió, satisfecha, y apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «¿La señora guapa tiene estrella?», preguntó de repente. La pregunta pilló a Dante desprevenido. «Supongo que sí, cariño. Tiene mucho dinero. Tendrá una estrella gigante». «No sé», murmuró Zola cerrando los ojos. Parecía triste, como cuando se te rompe un juguete. Dante acostó a Zola en el sofá, cubriéndola con una manta de lana gruesa. Se quedó mirándola dormir, escuchando su respiración tranquila. Luego, su mirada se posó en las tijeras, que había dejado sobre la mesa de la cocina. Ya no eran solo una herramienta. Eran la prueba de que las segundas oportunidades existían. De que algo roto podía arreglarse si tenías el valor de cortar por lo sano. Se sentó en la silla, agotado, mirando la luz parpadeante de las luces del árbol. La soledad de la viudez solía pesar más en estas fechas, pero esta noche sentía una extraña inquietud. Fue entonces cuando escuchó el sonido. 3 golpes suaves en la puerta. Toc, toc, toc. Dante frunció el ceño. Eran casi las 12 de la noche. ¿La vecina otra vez? Se levantó con cuidado para no despertar a Zola y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla y contuvo el aliento. Abrió la puerta. En el pasillo mal iluminado del edificio, con la pintura desconchada de las paredes como telón de fondo, estaba Serafina. Ya no llevaba el vestido de seda champán ni las joyas deslumbrantes. Llevaba unos vaqueros oscuros, un abrigo de lana gris y una bufanda gruesa que le cubría media cara. No había guardaespaldas, no había chóferes. Solo ella, con la nariz roja por el frío y una caja de cartón entre las manos. Parecía más joven, más humana, más real. «¿Señora Hartman?», preguntó Dante incrédulo. «Serafina», corrigió ella en voz baja. «Por favor, llámame Serafina». Se quedaron un momento en silencio. 2 habitantes de mundos opuestos frente a frente, en un umbral de Carabanchel. «¿Puedo pasar?», preguntó ella, con una vulnerabilidad que desarmó a Dante por completo. «No quiero estar sola esta noche. Y he traído adornos. Pensé que a Zola le gustarían». Dante miró la caja que ella abrazaba, llena de cosas sencillas. Copos de nieve de madera, cadenas de palomitas, figuritas de fieltro. Nada de diamantes, nada de ostentación. Solo cosas que se cuelgan en un árbol para hacer sonreír a un niño. Dante se hizo a un lado y abrió la puerta de par en par. «Pasa, Serafina», dijo él suavemente. «Estás en tu casa». Ella entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y el perfume sutil de quien está aprendiendo a descongelarse. Al cruzar el umbral, Serafina dejó atrás al aseo y entró simplemente como una mujer que buscaba calor. Y en ese pequeño piso, bajo la luz de una estrella vieja y descascarillada, la verdadera Navidad estaba a punto de comenzar. Serafina se sentó en el sofá desgastado de Sky, ignorando cómo la tela vieja rozaba sus pantalones de marca. En ese salón de Carabanchel, bajo la luz ámbar de una lámpara de pie,
la mujer más poderosa de la moda española parecía, por primera vez, estar en paz. Sola se removió bajo la manta y abrió un ojo. Al ver a la señora guapa sentada allí, no se asustó. Con la inocencia aplastante de los niños, estiró una mano y le ofreció la mitad de su galleta de jengibre mordisqueada. «Es para ti», susurró la niña. «Papá dice que hay que compartir lo bueno». Serafina aceptó el trozo de galleta como si fuera una hostia sagrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Dante observaba desde la cocina, apoyado en el marco de la puerta, con 2 tazas de chocolate caliente humeante en las manos. «No he venido a darte limosna, Dante», dijo Serafina, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. «He venido a proponerte un trato». Dante dejó las tazas sobre la mesita junto a las tijeras. «¿Qué tipo de trato?» «Ese corte que hiciste, esa asimetría improvisada». Serafina miró al vacío, visualizando el diseño. «No fue un arreglo, fue una declaración. Quiero lanzar una colección cápsula para la próxima Navidad. Se llamará Segunda Puntada. Ropa que celebra las cicatrices, lo imperfecto, lo roto que se vuelve bello». Dante se cruzó de brazos, escéptico pero intrigado. «¿Y quién la diseñará? ¿Otro Jasper Knox?» «No», respondió ella con firmeza. Tú serás el director creativo, con un sueldo de socio, no de empleado. Y un porcentaje de las ventas irá destinado a pagar cirugías cardíacas para niños como los que apoya la fundación». Dante miró a Sola, que ya se había vuelto a dormir con una sonrisa en los labios. Miró el pequeño apartamento que se le quedaba pequeño a sus sueños. Luego miró a Serafina y vio que ella no le estaba ofreciendo un salvavidas. Le estaba ofreciendo el respeto que le habían robado años atrás. «Acepto», dijo Dante, extendiendo su mano callosa. «Pero con una condición. Los fines de semana son sagrados. Sola y yo vamos al parque». Serafina estrechó su mano, sintiendo la fuerza y la calidez de su piel. «Trato hecho. Y si me invitas, quizás vaya al parque también». Las semanas siguientes pasaron como un torbellino. La caída de Malcolm Grayson y Jasper Knox fue la comidilla de Madrid, pero Serafina ya no prestaba atención a los chismes. Estaba demasiado ocupada construyendo algo real. El vestido rasgado, aquel trozo de seda color champán que casi arruina su vida, se subastó en la gala de primavera. Dante lo llamó la cicatriz de oro. Se vendió por una cifra astronómica, suficiente para financiar las operaciones de corazón de 12 niños de la lista de espera. Pero el verdadero final de esta historia no ocurrió en una pasarela, ni en una sala de juntas. Ocurrió la mañana de Navidad, cuando el sol pálido de invierno bañaba las calles de Madrid. Serafina, Dante y Sola caminaban juntos hacia el Hospital Infantil La Paz. No había cámaras, no había prensa. Solo 3 personas cargadas con bolsas de juguetes, libros y materiales de arte. En una de las habitaciones, Sola sacó una cinta de regalo roja de su bolsillo. Se acercó a Serafina y, con sumo cuidado, se la ató en la muñeca izquierda. «¿Para qué es esto?», preguntó Serafina mirando el lazo sencillo. «Es un hilo rojo», explicó Sola con seriedad. «Papá me contó un cuento japonés. Dice que conecta a las personas que están destinadas a encontrarse y ayudarse. No se puede romper, aunque el vestido se rompa». Serafina miró a Dante. Él le devolvió la mirada, y en sus ojos oscuros no había sombra de tristeza, solo la promesa tranquila de un futuro. «Gracias», susurró ella tocando la cinta. «Gracias por no dejarme caer en esas escaleras». Dante negó suavemente, ajustándole el abrigo a Sola. «No fui yo, Serafina. Fue la Navidad. Solo te recordé que eres humana, y que ser humano es suficiente». Fuera, empezaban a caer los primeros copos de nieve, cubriendo la ciudad de un blanco silencioso y puro. Dentro, 3 corazones que habían estado solos, rotos de formas diferentes, habían encontrado por fin su hogar. No era un cuento de hadas. No hubo boda real ni final mágico. Hubo algo mejor. Hubo verdad, hubo perdón y hubo el calor sencillo de ser visto y amado exactamente por lo que eres. ¿Y tú qué opinas? A veces,
La vida nos rasga el vestido en el momento más inoportuno, dejándonos expuestos y vulnerables. Pero la historia de Dante y Serafina nos enseña que son precisamente esas grietas por donde entra la luz. Pregunta para ti. Si estuvieras en el lugar de Serafina, ¿te habrías atrevido a confiar tu carrera a un desconocido en medio del pánico? ¿O habrías huido? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Os leo a todos. Si esta historia te ha emocionado y crees en las segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias que tocan el alma. ¡Feliz Navidad y nos vemos en el próximo vídeo!